Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. ¿Qué tal? Bienvenidos, como cada martes, esto es La Cultura del Trabajo, nuestra cita obligada a las 19:30 aquí por Canal Metro. Y hoy tenemos que hablar de lo que venimos hablando hace 2 semanas aproximadamente. Hubo una represión en PepsiCo tras los 600 despidos, 600 familias quedaron en la calle porque la empresa decidió trasladar la planta que funcionaba en Vicente López a Mar del Plata. Mientras tanto, los productos que producían esas plantas están siendo importados desde Chile. Hoy en el Obelisco hay una multitudinaria manifestación en apoyo a estas familias que quedaron en la calle, quedaron sin trabajo. Triaca defiende esto. Dice que la empresa cumplió con la doble indemnización. ¿Es suficiente? Hoy en Argentina te echan y no conseguís trabajo. La realidad es brutal, es muy duro. La desocupación sigue creciendo día tras día. Nos prometen el segundo semestre, estamos entrando al cuarto semestre. Al cuarto semestre las inversiones no llegaron, el bolsillo de los trabajadores está siendo atacado. Continuamente atacado. La inflación se comió al salario y la realidad nos sigue golpeando. Por eso vamos a presentar a nuestros 2 invitados del día de hoy. Ellos son economistas, Mariana González de Cifra, Hernán Lecher, director de CEPA. Hernán, me voy a puntualizar en algo que sucedió, una noticia que es llamativa porque le descontaron 200 o retiraron 230.000 asignaciones universales. Pero no es la noticia, lo preocupante es por qué las retiraron. Sí, en realidad lo que ha hecho el gobierno es aplicar, digamos, los controles básicamente en relación a la asignación universal por hijo. La persona, la familia, tiene la obligación de presentar el certificado de salud o lo que es la libreta sanitaria y conjuntamente con ello el certificado de regularidad escolar, digamos. Y lo que ha sucedido es que en este último tiempo, nosotros hicimos un poco un relevamiento desde CEPA, y lo que encontramos es que mucha gente, sobre todo los chicos entre cuarto y quinto año, es decir, los 2 últimos años del secundario, han abandonado sus estudios porque tienen que ir a trabajar. Es decir, la situación económica modifica lo que tienen que hacer los chicos en sí y por lo tanto pierden la escolaridad. Y en el caso de la salud, lo que se percibe es que las dificultades económicas también llevan a que muchas familias no lleven a sus hijos a cumplir con los requisitos de salud. Con un aditamento, varios de los programas que tenían que ver con la cuestión de salud en el territorio han sido discontinuados. El tráiler de salud, el tren sanitario. Bueno, el tren sanitario funciona más o menos. Los dispositivos de salud en general territoriales, en los 3 niveles, nacional, municipal y provincial, han sido descontinuados. Por lo tanto, bueno, mucha gente encuentra dificultades finalmente para cumplir con la cuestión de documentación, ¿no? Entonces tenemos que decir que son chicos que tuvieron que abandonar el colegio para ir a trabajar. Esto es lo preocupante, lo alarmante de la situación. Estamos hablando de chicos que tendrían que estar en el colegio y están trabajando, menores. ¿Hablamos de menores también? Sí, claro, son todos menores. Algunos, no, son todos menores, menos de 18 años, porque la asignación es justamente para aquellos que tienen menos de 18. Claramente, la situación económica impacta sobre lo que finalmente deciden hacer los chicos y además estamos hablando de que ellos finalmente terminan yendo al mercado de trabajo a realizar alguna tarea. Una cosa que me parece importante, la asignación universal atiende a aquellos que no tienen trabajo registrado, porque si no sería parte del otro subsistema que es el sistema único de asignaciones familiares. Con lo cual estamos hablando de una doble vulnerabilidad, ¿no? La persona está claramente, no tiene trabajo registrado y además, como no tiene trabajo registrado y no llega a fin de mes, también pierde la asignación, digamos, con lo cual pierde la esencia de por qué se había creado la asignación universal. Naturalmente uno diría, bueno, está bien que cumpla con los requisitos o que efectivamente vayan a la escuela y cumplan con los requisitos de salud. De hecho, cuando se lanzó la asignación universal, uno de los efectos que tuvo fue el aumento significativo de la escolaridad.
Ahora estamos viviendo el proceso inverso. La situación económica genera el proceso inverso, la expulsión de la escuela para hacer otra cosa, en este caso para ir a trabajar. Sí, mientras tanto, Mariana, están diciendo, hoy Sturzenegger dijo que la economía está creciendo, o que se iban a ver unos nuevos brotes en la economía. ¿Dónde está creciendo puntualmente? Porque la verdad, con esto que plantea Hernán y con toda la realidad que uno ve a diario, cuando vas a comprar al supermercado, la gente que está durmiendo en la calle, hay un montón de realidad que nos impacta, lamentablemente. Pero ¿dónde crece esa economía? Bueno, los datos que son oficiales son los del primer trimestre, que efectivamente hubo un pequeño crecimiento, un leve crecimiento de 0,3%. Ahora están hablando de un nuevo crecimiento para este segundo trimestre. Y la verdad que nosotros, desde Cifra, lo que evaluamos sobre ese crecimiento es, por un lado, que es efectivamente leve, no es un gran crecimiento, es un crecimiento desde un nivel que venía siendo malo porque nos estamos comparando con el 2016. Y además que entendemos que no va a llevar a un proceso de crecimiento sostenible, sino que es más bien algo coyuntural, que tiene que ver con que en este momento está habiendo sobre todo bastante gasto público asociado a la reactivación de la obra pública que habían frenado totalmente el año pasado, y que eso está teniendo alguna repercusión positiva sobre la economía. Uno, cuando mira cuáles son los sectores que crecen, no es pareja toda la economía. Está creciendo mucho el sector construcción, que se había venido abajo. Dentro de la industria, solo aquellos sectores que también están vinculados a los materiales de construcción, por ejemplo. Está habiendo algún crecimiento del sector agropecuario o del sector financiero, que claramente son sectores beneficiados por este modelo económico, pero no es un crecimiento generalizado. Y el crecimiento del consumo dentro de ese esquema también es muy limitado. Pero sobre todo hay que destacar algunas cuestiones adicionales. Una es que no es un crecimiento con una mejora en la situación ocupacional. Sabemos que las últimas cifras de desempleo hablan de 9,2% en el total del país, de las ciudades del país, y muchas ciudades con más de 10% de desocupación. Recién sobre lo que decían en relación con la asignación universal y el problema de los jóvenes buscando trabajo. ¿Eso con qué tuvo que ver? Con que en esta situación mala a nivel laboral, uno de los grupos perjudicados fueron los jefes de hogar. Hubo un descenso bastante abrupto de la tasa de empleo de los jefes de hogar. Entonces, ¿qué pasa en general en esos hogares? Hay otros miembros que tienen que salir a buscar trabajo, y los jóvenes de 17, 18 años, que tendrían que estar terminando el secundario, son uno de los grupos que puede estar en esa situación. Nosotros de los jóvenes vimos que aumentó la tasa de actividad, o sea que quieren participar más del mercado de trabajo, y que a su vez les cae la tasa de empleo. Así que aumenta mucho en ese grupo la desocupación, está por arriba del 20%. Este consumo que marcás, o mejor dicho, crecimiento de la economía que marcabas, se dieron en sectores que habían caído durante el 2016, durante la asunción de Mauricio Macri. Pero ¿el crecimiento que tuvieron fue superior al que decayeron? Todavía estamos en niveles por abajo de 2015 en general. O sea que decayó y todavía no empató lo que estaba en el 2015. Exactamente, todavía estamos hablando por eso, de un crecimiento respecto de un año malo y estando por abajo del nivel de 2015. Y te diría más aún, si uno mira cuál es la perspectiva futuro que muestra esta economía, con una tendencia a un endeudamiento y a que esos intereses, por ejemplo, se vayan comiendo cada vez una parte mayor de los gastos públicos, y parece difícil que esta reactivación basada precisamente en gran medida en la obra pública pueda sostenerse a futuro. Si hablamos del consumo, también tenemos que hablar de la inflación, algo que está aquejando en los bolsillos de todos los argentinos hoy en día. Pero ¿cómo se hace para frenar la inflación? En un momento en el 2015, hasta lo último del gobierno de Cristina, se decía que la emisión era el problema que generaba inflación. ¿Hoy qué es lo que genera inflación? En realidad las razones por las que se genera la inflación son variadas y depende de la economía. Evidentemente el discurso ortodoxo de emisión de inflación ha quedado claramente obsoleto y demostrado que no tiene sentido, porque el proceso inflacionario de Cambiemos, a pesar de que absorbieron base monetaria, que redujeron la emisión, etcétera, etcétera, de todos modos ha sido muchísimo más alta que la etapa anterior. De hecho, los niveles de inflación del 2017 son parecidos a los del 2015. Lo que pasa es que estamos un escalón mucho más abajo respecto del crecimiento económico, pero sobre todo respecto del nivel de los ingresos. Lo que me parece es que el gobierno ha decidido desmantelar todo lo que tiene que ver con las regulaciones en materia de precios, y que eso ha generado
claramente un proceso donde aquel que puede intenta sostener su margen de rentabilidad en un escenario de recesión. Es decir, aumentan los precios, se vende menos, aquellos que pueden, logran mantener algunos márgenes de ganancia y otros tantos pierden. Con además algunos claros ganadores y algunos claros perdedores. Recién Mariana mencionaba básicamente a los ganadores. El agro ha aumentado sus precios de manera exponencial, lo mismo los servicios, lo que tiene que ver con la rentabilidad del sector financiero. Y diría, dentro de los perdedores, claramente a todos los asalariados, al conjunto de los asalariados. Y obviamente, recién también lo mencionaba Mariana, el sector industrial, los diversos sectores industriales, salvo raras excepciones, quizás maquinaria agrícola, y tenemos que empezar a ver ahora. Fuera de eso, el resto y sobre todo las pymes, las empresas de menor porte, claramente han sido las derrotadas en esta disputa de precios, digamos, ¿no? De subas y bajas de precios. Sí, hoy Elisa Carrió planteaba que uno de los problemas que aqueja a la Argentina y a las fuentes laborales es la alta tasa impositiva que tienen. Dijo que tener un trabajador sale lo mismo que tener dos hoy en día. ¿Esto es así? ¿Realmente es un problema la tasa impositiva? Dijo que hay que, después de las elecciones, que primero tiene que ganar Cambiemos, pero después de las elecciones se tendrían que juntar todos los bloques políticos para rever estas tasas impositivas que tienen. ¿Es así? ¿Es el problema de las contrataciones formales? No, yo creo que no es ese el problema, es un discurso muy parecido al de los años 90, ¿no? De cuando empieza a haber problemas en el mercado de trabajo, echarle la culpa a que los costos laborales son demasiado elevados y dentro de los costos laborales hablar de los aportes patronales, de los descuentos que se le hacen al trabajador. Muchas veces muestran comparaciones con otros países, los niveles de impuestos en cada uno, pero en general no se tiene en cuenta que el sistema de seguridad social que existe en Argentina no existe en esos otros países con los cuales nos estamos comparando. O sea, a partir de esos llamados impuestos es que se pagan las jubilaciones, que se pagan, hay un aporte para las obras sociales, se pagan las asignaciones familiares. O sea, estamos hablando de a qué van esos impuestos, ¿no? Es bastante arbitrario hablar de un nivel impositivo sin decir el para qué, ¿no? El para qué se gasta. Un país puede tener un nivel de impuestos alto o bajo según qué consideramos que tiene que tener como papel el Estado. Claro, por ahí se puede decir que es para plantear la excusa de implementar la misma reforma laboral que quieren hacer en Brasil, o que ya de hecho se planteó. Sí, y esperemos que no vayan por ese lado, porque la reforma de Brasil ha sido muy grave e implica sobre todo quitar derechos a los trabajadores, y no por eso va a ser una gran generadora de empleo. Yo creo que no hay que focalizar la cuestión en los costos laborales, porque la consecuencia de ir por ahí en general es en definitiva que haya recortes en beneficios y en derechos para los trabajadores y no mejora de la situación laboral. Y además es paradójico que el gobierno diga que el problema son los impuestos cuando lo primero que hizo al asumir fue quitar los derechos a la exportación de soja y de otros cereales, ha recortado el impuesto a los bienes personales, ha dado un blanqueo que es un beneficio para aquellos que no pagaban impuestos, ha bajado también impuesto a las ganancias que lo pagan dentro de los trabajadores los que más ingresos tienen. O sea, ha realizado varios recortes y ahora dice que hay un problema de altos impuestos también. Sí, tengamos en cuenta que también fueron transferencias, los sueldos indirectos que muchos tenían, los subsidios al gas, al transporte, a la luz, al agua, fueron a derivar a esta quita de retenciones que beneficiaron solamente un sector muy minoritario de la sociedad. Y también se plantea algo que dice la lluvia de inversiones. La lluvia de inversiones va a generar dinero, las inversiones van a traer un reactivamiento económico, pero hubo una lluvia de dólares. ¿Pero dónde fue esa lluvia? ¿Qué fue lo que inundó esa lluvia? Bueno, no se trata de inversiones productivas, sino en todo caso las llamadas inversiones financieras, que no son efectivamente inversiones como las conocemos, en el sentido que no son inversiones que mejoran la productividad, que mejoran la capacidad productiva del país, sino son especulación. Ha estado vigente un mecanismo que tenía que ver con el ingreso de dólares, la compra de un activo determinado que eran las LEVAC, la vuelta a pasar a dólares y la fuga hacia el exterior. El único rubro dentro de las inversiones que tuvo
un boom fue la inversión especulativa. En cuanto a la inversión real, no vemos para nada esa lluvia de inversiones de la que habla el gobierno, y las condiciones sobre las cuales está basada esta economía en la actualidad tampoco nos indican que vayan a venir en el futuro. Bueno, le damos la bienvenida al señor Claudio Marín. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, compañero? Bien, lo estábamos extrañando ya. Y sí, dándole una mano ahí a los trabajadores de PepsiCo. Multitudinaria, ¿no? La movilización. Multitudinaria, muy grande, está llegando ahora al Congreso. Me pegó toda la vuelta por Cabildo y ahora está llegando hasta el Congreso y van a ir hasta el Ministerio de Trabajo, ahí acá Callao 114. Así que sí, muchísimas, pero sobre todo muchas organizaciones obreras. Cosa que es importante, muy importante, para que no quede como un fenómeno que es el que está haciendo correr el gobierno, ¿no? Que en realidad se trata de un problema ideológico, como si un problema ideológico fuera además excusa para echar gente, ¿no? Digo, además, me tocó hablar con un señor, un tal Bogiano, no sé si lo ubicas. Lo ubicamos. Sí, un señor Bogiano que decía que estaba bien y que había que hacerlo por las buenas o por las malas. No logré que aclarara cuáles eran las malas, pero todos los que sabemos de lo que ha pasado en este país, los que sufrimos la detención, la desaparición de compañeros, sabemos cuáles son las malas, ¿no? Sí, la de las malas las estamos viendo ya. Están asomando. Asomaron el otro día en PepsiCo, están asomando en todos los despidos que se ven todos los días, en las facturas de luz, de gas que llegan a las casas, ¿no? Sí, por suerte tenemos compañeros como los que tenemos invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Que nos dan una mano en esta cuestión de desmitificar no solamente la falsa esperanza de inversiones, sino en general la idea de que la gente hay que sufrir para después estar bien, ¿no? Sí, un aporte respecto de lo de PepsiCo. Es un ejemplo respecto de lo que se charlaba acá hace un minuto. PepsiCo no tiene una situación económica crítica. Claro. Eso es una cuestión falsa que ha planteado, que han intentado instalar tanto el gobierno como la empresa. Y además este supuesto traslado a Mar del Plata tampoco es real. En realidad lo que están intentando es importando parte de la producción y exigiéndole a los marplatenses que produzcan más, porque si no los echan y terminan como los de Vicente López. Digamos, hay un proceso flexibilizador detrás muy significativo. Nosotros hicimos un estudio con CEP hace poquito que muestra que en el segundo trimestre del 2017 el 25% de los despidos y el 33% en el sector industrial están relacionados con cierre de empresas y plantas, con una característica. Las plantas cierran en las empresas grandes, que tienen un objetivo de mejorar o aumentar la rentabilidad, mientras que en el caso de las empresas chicas directamente cierran la persiana porque no resisten el proceso económico, digamos. Y eso queda muy claro y es muy parecido a la década de los 90 en lo que tiene que ver con intentar concentrar en pocas manos altos niveles de rentabilidad. Ahora, vos viste en algún momento, ustedes vieron algo tan agresivo como esto de que en realidad la culpa la tiene claramente el sindicato o la comisión interna, ¿no? O sea, directamente acá el que encarece el trabajo y impide que se creen nuevos puestos de trabajo son los muchachos que no quieren trabajar, que quieren hacer cumplir las leyes, quieren hacer cumplir los convenios. En la década de los 90 se decía un tanto más por la positiva, se decía hay que flexibilizar, venía toda una onda justificatoria de Europa, ¿no? Donde decían, cambien los convenios, hay que modernizar las relaciones del trabajo, pum, pum. Ahora ni siquiera, lo que hay que hacer es laburar a destajo, sin convenio y sin ley, ¿no? Y esto que vos estás planteando, que no tienen realmente, esta planta jamás hubiera podido presentar un procedimiento de crisis. Claro, no tiene sentido. O sea, ¿por qué no lo presentó? No lo presentó porque no se lo cree nadie, digamos, porque la pesan y la enfardan y se la llevan. Y esa es la verdadera situación. Por eso esta cuestión de culpar a los trabajadores y a las organizaciones gremiales de justamente aquello que defendemos es lo que hay que tratar de dar por tierra, además con argumentos sólidos como los que tienen ustedes, ¿no? Yo creo que reside, digamos, la percepción del proyecto político de Cambiemos y de un sector del empresariado concentrado, perciben en el sindicalismo y sobre todo en un sector del sindicalismo no disciplinable, digamos, el foco de conflicto en ese proceso de flexibilización que si pueden lo hacen igual a Brasil o más, si lo logran, ¿no? Digamos, que tiene que ver no solo con recortar digamos, los aportes y contribuciones y el efecto que eso puede generar en términos fiscales,
sino también cuando ellos hablan de costo laboral. El costo laboral incluye el salario. Digamos, el objetivo es reducir el salario, el costo laboral de manera integral, ya sean los aportes y contribuciones, pero también, si pueden, el salario y por lo tanto mejorar sus márgenes de rentabilidad. Ahora, una pregunta para los dos, que es una pregunta es capciosa. Cuidado. A ver. Y si bajamos el salario a la mitad, ¿hay más puestos de trabajo y hay más trabajo? Te diría que no. Perdón que me Epa. adelanté, a ver si coincidimos. En esta visión, que es una visión como neoliberal del mercado de trabajo, se ve en general que el problema del desempleo siempre está en los altos salarios. Es una concepción teórica donde hay una especie de mercado perfecto, de ajuste de oferta y demanda, y cuando hay desocupación es porque el salario está más alto de lo que tiene que estar, en teoría. O sea que los culpables de la desocupación son los yo tendría obreros porque son baratos, no porque puedo realizarme una ganancia. Tal cual. Si aceptaran un salario más bajo, aumentaría... Deme 10. Exacto. Pero la verdad es que no es real. Digo, en esta concepción el culpable de la desocupación es el propio trabajador, el gobierno cuando lo defiende y cuando pone salarios mínimos, por ejemplo, y el sindicato que también busca mantener esos salarios. Ahora, lo que no se está mirando es que en realidad los empresarios producen y contratan trabajadores cuando tienen demanda para su producción, desde un punto de vista más keynesiano, digamos, claro, en términos teóricos. Con lo cual, si baja el salario, lo que hay es menos demanda de producción y menos empleo, no más. Vos tenés que opinar lo mismo. O No, parecido. lo ilustro de otra manera. Emanuel Agis, ex viceministro de Economía, suele contar la anécdota del restaurante, ¿no? Vos sos dueño de un restaurante. Y entonces, ¿cuál es la razón por la que contratarías un mozo adicional? ¿Por qué es barato? No, claro. Porque tenés más gente, porque ponés más mesa, porque viene más gente y entonces necesitas atenderlos mejor y justamente es una cuestión de demanda. Bueno, eso es un poco la discusión central. La verdad que si es más barato contratar, sencillamente vas a tener el mismo personal que te sirva para atender la gente y en todo caso te ganarás un mango más si vos sos el dueño del restaurante. Y yo se lo pongo al revés, le digo, ¿qué está primero, la gallina o el huevo? Digo, no, mira, ¿sabes qué pasa? Yo no contrato porque son muy caros y entonces por lo tanto no expando el negocio y me dedico a la bicicleta financiera. Te puedo contestar de esa manera. Es que la bicicleta financiera efectivamente compite contra la producción y no es una cuestión ahí de altos o bajos salarios, es un tema de que si está la posibilidad de tener una ganancia en dólares que no se tiene en ningún lugar del mundo, es una tentación para cualquier empresario meterse en eso en lugar de invertir en su propio negocio. Bien, entonces no hay que tener bicicleta. Claro, pero la pregunta sería cómo se reactiva la economía, Claudio, porque en el primario, más o menos, cuando te enseñan a sumar, te dicen que 1 más 1 es 2 y que la economía se reactiva con consumo interno. ¿Cómo haces para tener una economía sólida con consumo y no este receso, sin deflación, esas cosas que está pasando? No, una cuestión adicional a esto, digamos, depende además qué actividad vos premies. Las grandes ganadoras del 2016 del modelo económico que Cambiemos es el sector financiero, el agro, la industria, la minería y los servicios. Entre las cuatro generan el 12% del empleo nacional. Nada. Absolutamente nada. Y de hecho han multiplicado sus ganancias o sus precios, si se quiere, y no han contratado personal. Escandalosamente, el agro ha expulsado trabajadores. Ahora más o menos ha recuperado los niveles anteriores, pero ha expulsado trabajadores. Algo parecido pasa en los sectores de servicios, que ha generado 1000 puestos de trabajo, minería, otro tanto, digamos. Es insignificante, no mueve el amperímetro, como diría, y sin embargo han sido premiados con márgenes maravillosos, ¿no? Claro, o sea, primero le damos los márgenes y después... Bueno, pero esa ni siquiera se reinvierte acá, claro. No se la llevan los trabajadores, por lo tanto no reactiva ni la industria, ni ninguno de los otros, ni al sector comercio, en general los servicios. Eso es un poco lo que ves. Entonces, es lo que decía Mariana, ¿cómo vos reactivas esto si la plata está concentrada en pocas manos? Y además con el negocio de la bicicleta financiera, que obviamente no genera ningún puesto de trabajo, con lo cual, ¿para qué vas a dedicarte a producir si ganás márgenes de rentabilidad mucho más significativos que invirtiendo en la bicicleta que produciendo? Hace unos días yo leía, no sé si leyeron una entrevista que le hacen a Brown, el de los supermercados. No. Dice, nosotros estamos perdiendo plata, claro, eso, el tío del secretario de Comercio. Si no estamos perdiendo plata, en realidad el balance les da un margen de ganancia de más o menos de entre el 7 y el 8%. No están perdiendo plata, pero cuando uno lo compara
con el 11% semestral que generó la bicicleta financiera en dólares en el primer semestre, decís, claro, no les conviene. El tipo debe estar diciendo, ¿para qué me dedico a vender en el supermercado si puedo invertir en el negocio financiero sin hacer nada? No les da lo mismo, la misma rentabilidad que obtienen en la bicicleta. Lo que les va a dar es hemofilia a todos, son todos parientes, digamos. Van con la enfermedad de los reyes. Pero la otra cuestión que anda, y la apotegma que anda dando vuelta es de nuevo, achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Se acuerdan de eso? Es viejo, ¿eh? Es viejo, no solo está reciclado. Es siniestro. Además, pero están de nuevo con esto. ¿Hay algún país en el mundo que haya generado un desarrollo capitalista sin tener un Estado presente, fuerte, y que regule como tiene que regular, digamos, y que participe y que invierta? ¿Se puede hacer eso? No, yo te diría, sí, la historia de los países que se han industrializado, ya sea los que se industrializaron primero o los que se industrializaron más tardíamente, como los del sudeste asiático, los que nos llamó la atención en las últimas décadas como procesos de industrialización, en general lo hicieron con una participación del Estado muy fuerte y con una intervención del Estado además en la economía, no un Estado que se corre y deja hacer al libre mercado, sino que un país, un proceso de desarrollo necesita de un Estado que esté ahí y no que privatice, sino todo lo contrario, que avance. Pero ¿por qué para el hombre de a pie, para el que nos está escuchando, y por qué siempre nosotros vamos para atrás? Digamos, claro, ¿por qué? Porque no se explica, digamos. Ahora, acá hay todo un proceso de posesión, no un proceso, sino un sistema de posesión de la tierra que implica una estructura muy regresiva y que hasta el momento nadie le ha podido echar mano. Me parece que es el último programa que hacemos. No sé cómo si uno tuviera que identificar un problema estructural de la economía, ¿cuál sería el 1 y el 2, digamos, para que la gente lo conozca? Yo, a ver, lo que entiendo es que hay que ver a quién le conviene este tipo de desarrollo económico, de desarrollo entre comillas, de crecimiento económico que hemos venido teniendo, ¿no? Con sus idas y venidas, con dos modelos que están ahí siempre en pugna desde hace décadas. Uno más liberal, que privilegia a aquellos sectores que tienen capacidad de crecer en nuestra economía sin demasiado apoyo, como puede ser el sector agropecuario y algunos sectores asociados, y a su vez el sector financiero y la obtención de ganancias financieras vinculadas a la especulación y a la fuga, ¿no? Porque todo esto termina fuera del país. Se nos va acabando, la verdad. Sí. Le agradecemos mucho. Y da para más. Yo creo que si ustedes quieren, podrían venir a otro programa y continuar con esto. La verdad, muchísimas gracias por haber estado. Disculpen la llegada tarde, pero era una causa justa. Es una causa justa. Nos vemos la semana que viene en La Cultura del Trabajo. Gracias.